Este tema que presento hoy es interesantísimo. Si eres de esas personas que se preguntan las razones que tienen los judíos para rechazar a Jesús, entonces aquí tendrás una de esas razones. Lo cierto es que de entrada en el judaísmo se precisa que Jesús no es ni el Mesías ni mucho menos Dios, y difieren de los cristianos sobre las diversas profecías que consideramos cumplidas en Jesucristo. Una de estas profecías es la de Isaías 7:14. En el judaísmo se sostiene que los cristianos usan erróneamente la profecía de Isaías 7:14 por dos razones. La primera, que Mateo había colocado la palabra virgen de forma errónea, porque la palabra usada originalmente por Isaías significa no virgen, sino doncella. Y la segunda razón consiste en que se dice que el bebé que nacería le llamarían Emmanuel, no Jesús. Y que por lo tanto, Mateo había tergiversado a Isaías, y nosotros los cristianos estaríamos creyendo un error. No podemos responder adecuadamente sin antes entender la postura del judaísmo. Primero, hablemos de que si se debe traducir virgen o doncella. Vayamos al texto de Isaías y el de Mateo. Primeramente Mateo 1:22 al 23 dice lo siguiente: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por supuesto, esta profecía la toma Mateo de lo que escribió Isaías, que en su capítulo 7 y verso 14 dice: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Entonces, si en nuestras Biblias leemos que dice Virgen, ¿por qué algunas personas afirman que no es lo que debería decir? El meollo de este asunto radica en que la palabra utilizada por Isaías es la palabra hebrea alma, que significa doncella o mujer soltera en edad para casarse. Nuestros amigos judíos dicen que si Dios hubiera querido decir que se trata de una virgen, se habría utilizado la palabra betulá, que es la que se usa comúnmente para virgen, y no alma. Para esto tenemos dos respuestas que se complementan para mostrar nuestras razones de creer lo que estamos creyendo. Primero, aunque es cierto que la palabra alma significa doncella o mujer soltera, también es cierto que el contexto cultural e histórico nos dice que las mujeres solteras eran vírgenes. No se trata de nuestra era postmodernista donde se ve tan común la fornicación, sino de una sociedad que observaba en la castidad una manera de demostrar su adoración y obediencia a Dios. Y esta verdad es tan crucial que podemos ver en la Biblia que se usa esa palabra para referirse a vírgenes. Por ejemplo, en Génesis 24:43, cuando Abraham ordena buscar una esposa para su hijo Isaac, se usa esta palabra alma para referirse a Rebeca, traduciéndose como joven, muchacha o doncella, mientras que la versión de los 70, es decir, la Septuaginta, lo vierte como virgen, un término que expresa bien la intención del escritor, pues quiere decir tanto que es una mujer joven como también soltera y en consecuencia virgen, que era su implicación histórica y cultural. Esto también lo podemos ver en textos como Éxodo 2:8, Salmo 68:25, Proverbios 30:19 o Cantares 1:3 y 6:8. Pero no solo apuntamos al hecho de que la palabra alma bien puede significar una mujer virgen, sino que cuando Mateo cita a Isaías, no lo hace en su versión hebrea, que fue donde se escribió alma, sino que cita la versión griega de Isaías. Esta versión, llamada Septuaginta o versión de los 70, es la traducción que los judíos hicieron del Antiguo Testamento, llevándolo al griego y culminándolo unos 200 años antes de Cristo. En esta versión griega, los mismos judíos vierten la palabra hebrea alma y la llevan al griego como partenos, una palabra que significa virgen. Entonces, nadie puede acusar a Mateo o a los cristianos de tergiversar las escrituras, ni mucho menos de torcer lo que escribió Isaías. Hay otro punto a considerar y es el hecho de que la profecía de Isaías se refiere a un niño que sería llamado Emmanuel. Con esto también se pretende afirmar que no podría tratarse de Jesús porque nunca lo llamaron Emmanuel. ¿Cómo respondemos los cristianos ante este interrogante? Obviamente hay dos opciones. O Isaías pretendía que el nombre del bebé fuera estrictamente Emmanuel, o pretendía que se aplicara el mismo patrón que vemos en los nombres de la Biblia, donde se asignaba un nombre para expresar un significado. Para esta opción tenemos, por supuesto, muchos ejemplos, pues la Biblia nos enseña que los nombres tienen significados para el momento de su uso
o el propósito para el cual se emplea. Por ello tenemos casos como Mara en Éxodo 15:23, que significa amargura o amarga, o Israel, que en Génesis 32:28 nos dice que significa luchar con Dios. En este sentido, lo que aplica es el significado del nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o Dios está con nosotros, dando sentido a lo que escribiera Lucas en 1:68, de que Dios ha visitado a su pueblo, y que también habría profetizado el mismo Isaías en el capítulo 35, verso 4, de que Dios mismo vendría a nosotros. Así que todo esto es maravilloso. Y fíjense que es extraño e irónico que haya judíos que rechacen el nacimiento original cuando la misma Biblia también lo enseña en otros textos. Pues en Génesis 3:15, cuando se habla de la simiente de la mujer, se está refiriendo a alguien que nacería de una mujer, totalmente distinto a la naturaleza, porque todos somos simiente de algún hombre, no de una mujer. No queda más que agradecer su atención por permanecer hasta aquí, y no olvides dar like y suscribirte a este canal, que pronto habrá más temas. Que el Señor te bendiga.